Hola a todos, soy Pedro Pablo Valdivia, fundador de Inclusive Sport y especialista en deporte adaptado. Hoy lamentablemente Manuel Ángel no podrá estar por problemas personales, pero de todos modos tendremos un excelente capítulo, ya que hoy en nuestro cuarto capítulo hablaremos sobre ciudad inclusiva para personas en situación de discapacidad. Nuestra invitada es Priscila Formas, arquitecta, que ha trabajado en el sistema público en Chile y en el que ha tenido un gran interés por crear ciudades inclusivas, tomando en cuenta siempre la identidad de los habitantes. Actualmente se encuentra viviendo en Dinamarca para continuar su destacada carrera profesional. Hola Priscila, bienvenida a nuestro podcast y para comenzar me gustaría preguntarte, ¿a qué se debe tu interés de fomentar las ciudades inclusivas destinadas a personas en situación de discapacidad? Buenas tardes, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Me parece bastante interesante hablar sobre esto y necesario por sobre todo. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que es difícil definir un interés como este porque nace de principios tan básicos como querer ser parte de sociedades más equitativas con todos sus habitantes, ¿no? Entonces eso también tiene como una visión sociopolítica detrás, diría yo. Pero particularmente como arquitecto, siempre sentí la inquietud acerca del espacio percibido desde nuestros sentidos. Eso me llevó a explorar las diversas percepciones espaciales que condicionan nuestro habitar. Y para ello di el paso un poco afuera de los usuarios típicos de los espacios públicos a usuarios que perciben de manera extraordinaria nuestros espacios. Entonces, cuando desarrollaba mi carrera como diseñadora urbana para el sistema público, tuve el privilegio de trabajar con adultos mayores y personas en situación de discapacidad que cambiaron totalmente mi switch acerca de los espacios que yo creía satisfactorios. Por ejemplo, a una diversidad de necesidades que comprendí necesarios empezar a incluir en mis diseños. Entonces, yo creo que esto ha sido básicamente retroalimentación desde esta visión que yo te digo, donde creo que todos tenemos derecho a participar y donde ellos también me entregaron mucho aprendizaje con respecto a cómo percibir nuestro entorno espacial. Que en pro de seguir una equidad, me llevó también a explorar cómo ellos se mueven, cómo perciben, a empezar a añadir todas esas nuevas percepciones a los espacios públicos. Y así creció como una bola de nieve, diría yo, porque una vez que empecé ya no hubo vuelta atrás, que omitiera las necesidades y narraciones de estos habitantes que ellos mismos me estaban compartiendo cuando generaba participaciones comunitarias, por ejemplo, o cuando tenía que diseñar algo especialmente para adultos mayores. Eran ellos mismos los que me estaban explicando que efectivamente perciben el espacio de manera distinta. Y bueno, con el tiempo esto empezó a crecer y empecé a desarrollar mi carrera un poco en ese sentido, especializándome y aprendiendo más de cómo diversos usuarios empiezan a percibir el espacio de maneras particulares. Entonces este interés, claro, es un poco sociopolítico, de, de equidad, y también como profesional es que me parece muy, muy interesante y enriquecedor incluir diversas percepciones espaciales a nuestros proyectos. Eso. Y bueno, me imagino que es muy importante conocer a la gente, porque obviamente que los usuarios son los que saben las necesidades que ellos propios tienen. Me imagino que eso también debe ser fundamental, esa capacidad de acercarse a las personas para poder lograr la meta de una ciudad inclusiva. Claro, yo creo que es sumamente enriquecedor para un diseñador que tenga interacción con el usuario o con diversos usuarios de los espacios que está proponiendo, porque son básicamente los que van a hacer uso de la creación. Entonces, como diseñadores no nos podemos quedar solamente en la posición de imaginar cómo se podría usar un espacio, sino que también que el usuario mismo te diga cómo podría ser usado o cuáles serían sus restricciones espaciales en esos espacios. Entonces, es totalmente un buen feedback para cualquier diseñador intentar comunicarse con todos los usuarios que podrían tener participación en el espacio público.
Y bueno, ¿qué es una ciudad accesible y qué característica debe tener una ciudad inclusiva? Mira, hay un montón de descripciones de lo que significa una ciudad accesible, por lo claramente los oyentes de este podcast deben tener más o menos una visión sobre ello, pero voy a decir mi punto de vista individual, ¿no? Para mí la ciudad accesible es cuando todos podemos tener derecho y acceso a los bienes y servicios que la ciudad posee, hacer uso de lo considerado público como público y participante. Es básicamente cuando me muevo por la ciudad y tengo derecho sobre ella como cualquier otro habitante y no hay rincones que me sean restringidos por mis características físicas, sociales o culturales. Y tengo el derecho ilustrado y construido para participar. Es decir, yo me puedo mover por los espacios públicos con igual derecho que todos los otros habitantes. No hay espacios que me discriminen, y si hay espacios que discriminen, que no sean por mis condiciones físicas, culturales, cognitivas o características que no dependen de mí. Pero, ¿qué tan difícil es hacer una ciudad accesible, inclusiva, en una arquitectura chilena, con una forma de ser chilena en la que existen muchos cerros? Tú eres de Valparaíso o has vivido en Valparaíso y yo me imagino al tiro Valparaíso y muchas otras ciudades en Chile que son puros cerros. ¿Qué tan difícil es hacerlo, es lograr eso? Mira, yo soy nacida y criada en Viña del Mar y también, obviamente, tú sabes que Viña del Mar está muy cerca de Valparaíso. Mi educación la tuve en Valparaíso, entonces podría decir que me moví entre cerros toda mi vida. Y es bastante complejo. Yo creo que con Valparaíso particularmente, que yo considero que es una ciudad orgánica, básicamente diseñada por y para sus habitantes, mantiene muchos rincones a los que muchos usuarios jamás van a tener acceso. Es un poco lo engañoso y misterioso de Valparaíso, que incluso como cualquier persona que no pertenece a la ciudad jamás va a tener acceso a todos sus rincones. Es bastante difícil. Cuando tú te mueves en los cerros, verás que la gente ha diseñado accesos particularmente para personas en situación de discapacidad que vienen con una creatividad, pero es que impresionante, porque un poco como que calza con esta cultura de las escaleras, de los ascensores, de los pasajes, de los patios interiores, que son diseñados dentro de esa esfera, dentro de comunidades muy pequeñas. Entonces ellos diseñaron para sus propias necesidades, no para otros. Por eso Valparaíso es tan rico comparado con otras ciudades, porque cada rincón es único. Entonces, cuando hay una persona en situación de discapacidad ahí, es básicamente la gente que construye una manera nueva de acceder a esos espacios. Pero que ellos puedan tener acceso a todos los rincones de la ciudad, yo creo que es bastante imposible, porque todos ellos fueron diseñados de maneras particulares. Los patios interiores, los CITE, todos ellos fueron diseñados por esas propias comunidades. Entonces fueron diseñados para aceptar a esas comunidades y no a habitantes externos, por así decirlo, reconociendo sus propias necesidades. Entonces, moverse a través de ellos sin ninguna restricción de movilidad ya es difícil. Con restricciones de movilidad, claro, es casi imposible adaptar una topografía como esa para usuarios con movilidad reducida. Sin embargo, los habitantes se han hecho muy responsables con respecto a esto, o sea, han creado como ascensores mecánicos o diferentes rampas que no te imaginas cruzando como entre viviendas con pendientes que obviamente no corresponden a nada. Pero creo que cuando hay comunidad, la comunidad se encarga un poco de integrar a sus usuarios, ya sean adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Entonces es el mismo vecindario que se encarga de incluirlos, más que la proyección o la planificación urbana que esté diseñada para eso. Porque para ello yo creo que necesitamos un montón de funiculares o ascensores que nos muevan a través de... Y no creo que Valparaíso
hasta ahora haya tenido esa visión de poder de crear estas nuevas conectividades. Y bueno, muchas veces uno tiende a criticar las inversiones de gobierno y no sé, muchas veces uno dice fácilmente que no hay inversiones para crear ciudades inclusivas, pero, sí, pero quizás tú conociendo un poco más del tema, quizás sí existen grandes inversiones. ¿Tú crees que hay inversiones o qué ocurre con eso? Mira, yo creo que en general los gobiernos sí han estado invirtiendo en reconocer estas problemáticas de accesibilidad en las ciudades. En el caso particular de Chile, yo creo que en los últimos 10 años se ha dado un gran paso en las políticas de desarrollo donde se intenta incluir de mejor manera diversas movilidades en la urbe. Sin embargo, ese es un trabajo de coordinación entre todos los participantes del diseño de ciudades e infraestructura pública, y con infraestructura pública me refiero a aquella que está destinada para recibir público en general, no solamente aquella que se mantiene como un bien público, como las calles o los espacios donde nos movemos. Entonces, cuando piensas en la inmensa coordinación que debe haber para modificar nuestro entorno construido, es tremendo el trabajo que hay que hacer para apuntar a un desarrollo de ciudades accesibles, donde, y como siempre, no todas las partes están a favor, no todas las partes perseguirán la misma visión de desarrollo. Por su lado, por ejemplo, el privado y los diseñadores deben seguir ciertas modalidades de diseño que no siempre son bienvenidas por ellos, porque básicamente te están diciendo cómo tienes tú que diseñar un edificio para hacerlo accesible, lo que para un diseñador es restrictivo. Es decir, tengo que hacer los pasillos de este ancho, tengo que entregar estas rampas, o sea, ellos están forzando mi diseño un poco. Esta rigurosidad no siempre es bienvenida por los arquitectos, no siempre es bienvenida por los clientes y no siempre es bienvenida por los inversionistas, no solo del sector público o privado, porque aumentan el costo de cualquier construcción. El espacio es sumamente costoso en Chile, entonces ampliar nuestra visión para integrar todas estas movilidades va a requerir mucho tiempo porque tiene que ver como con un lenguaje de diseño que debe ser intrínseco desde los principios del diseño de una obra. No solamente a la modificación cuando ya está construida, que incluso puede costar mucho más dinero que partir desde cero, ¿no? Y como cualquier cambio de perspectiva social, yo creo que va a requerir mucho tiempo, va a requerir como mucha aceptación. Si bien, como te decía, estos manuales de diseño son bastante restrictivos para los diseñadores y muchos de ellos no los acogen de manera positiva, estas restricciones también son el primer paso para poder comprender y ser empático con diversos usuarios. Entonces, si bien puede que genere mucho rechazo en un principio, en 50 años es algo naturalizado, ¿no? En 50 años el diseñador sabe que tiene que hacer rampas, el diseñador sabe que ya no podemos diseñar un acceso con escaleras, la escalera ya no es una obra de arte apoteósica para hacer la bienvenida como un palacio o algo así, ya es algo restrictivo. Entonces cambiar ese switch obviamente va a requerir de normativas rigurosas, pero a largo plazo yo creo que ya va a ser mejor aceptado por los inversionistas y diseñadores. Pero claro, yo creo que los gobiernos sí han estado trabajando por ello. Mucha gente puede creer que no, pero yo creo que, por ejemplo, en Chile durante los últimos 10 años la ley de inclusión ha estado fomentando esto, y en largo plazo probablemente sea tan bien adquirido por todas las personas que participan en el proceso de diseño que ya no va a ser necesario ser tan restrictivo, y las restricciones que nosotros consideramos tan rigurosas hoy en día van a ser básicas en el futuro. Ojalá que así sea porque las personas en situación de discapacidad lo necesitan para poder salir a las calles, para poder sentirse más querido por la ciudad. A mí me pasó que yo viví en Australia hace unos años atrás y me encontré que existían personas en situación de discapacidad solas en la calle. Y yo dije, ¿y por qué en Chile no puede pasar eso? Y entonces, ese es mi sueño y eso es lo que me gustaría ver, personas con discapacidad visual
en la calle sola sin necesidad de ayuda de nadie. Y eso obviamente que falta todavía en parte de un proceso, no se logra de un día para otro, sino que a lo largo de los años, un cambio cultural, esfuerzo de los expertos y todas esas cosas necesarias. Mm. Sí, 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 por sobre todo la independencia de personas en situación de discapacidad es una meta súper, súper a largo plazo, creo yo, pero claro, sería emocionante, ¿no es cierto?, ver que todos nos podemos mover con el mismo derecho y autoridad por los espacios públicos. Sin la dependencia, que es tan terrible, imagínate tener que pedir asistencia para poder subir a un bus, entrar a cualquier recinto comercial, poder y entrar al banco, ¿sabes? Tener que llamar al guardia para que te suba el elevador, ya eso es una restricción, porque tú estás dependiendo de otra persona. Entonces, claro, sería maravilloso que todos nos moviéramos como con cierta armonía y no depender de otros, porque es básicamente vergonzoso, o sea, no lo sé. Solamente tener como un pequeño periodo de dependencia de otros para muchos usuarios puede afectar psicológicamente muchísimo. Imagínate tenerlo toda tu vida, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencia existe, conociendo tu experiencia entre Chile y Dinamarca? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el tema de diseño universal? Mira, la verdad es que acá voy a hablar como habitante y no como experta en accesibilidad urbana en Dinamarca, porque la verdad desconozco cuáles son las políticas de inclusión del país. Y desde esa perspectiva, como habitante, te puedo decir, evidentemente las ciudades acá son totalmente distintas al Chile, porque al ser un país con menor densidad, pareciera que las urbes tienen mayor espacio para integrar diversas movilidades, o al menos para coordinarlas mejor. Por otro lado, es un país sumamente viejo comparado con Chile, por lo que en las ciudades también hay pavimentos que no son tan amigables para los peatones o para cualquier persona que desea movilizarse en la ciudad de, por ejemplo, el adoquín. Que es un pavimento que puede ser históricamente muy apreciado o también estéticamente apreciado, pero para personas con movilidad reducida puede generar un gran obstáculo. Incluso para cualquier peatón, en cualquier circunstancia, el adoquín parece un pavimento que puede ser un poco riesgoso, no sé, tacones o a un coche o para andar en bicicleta. Ya no es tan amigable al tener una superficie un poco áspera. Pero sí he observado que acá hay mayor respeto en los usuarios en movimiento. Y eso puede que tenga que ver con un tema más social que con un tema político gubernamental de planificación. Por ejemplo, acá los usuarios en silla de ruedas, que en general usan sillas de ruedas eléctricas, jamás he visto de otro tipo, ellos se mueven en las ciclovías. Y Dinamarca es un país afamado por la movilidad de bicicletas alrededor. Y para ello, evidentemente, casi todas las ciudades están adaptadas con ciclovías y rebajes de solera. Entonces, moverse con ruedas, por así decirlo, no es tan difícil en el país. Y se mueven con bastante armonía, ¿no? Porque la ciclovía la comparten con ciclistas, con e-scooters o motoscooters y también las sillas eléctricas. Tú imaginas que estas formas de movilidad todas tienen una velocidad distinta, pero pareciera que en la sociedad están un poco más adaptados a responder a esas velocidades. Entonces, no lo sé, por ejemplo en Santiago que tú caminas, o en muchas ciudades también de Chile, que tú caminas por el lado derecho, ¿no? O si conduces un vehículo, la pista derecha es la más lenta. Un poco acá como que se coordina eso, como que en las ciclovías se comparte el espacio y los usuarios que van
moviéndose un poco más lento van en el sector derecho. Entonces hay espacio para personas en situación de discapacidad con movilidad reducida por silla de ruedas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando pienso en ceguera, acá no hay tantos pavimentos podotáctiles como yo he visto en Chile, por ejemplo. Entonces, en las calles yo creo que los pavimentos para peatones no están adaptados para personas con ceguera. Sin embargo, yo sí he visto muchas personas con ceguera moverse de manera independiente. Y creo que tiene que ver con esa coordinación entre los habitantes, de moverse con un poco de respeto por el otro. Entonces, no sé, los semáforos también están adaptados, como te decía, hay rebaje de soleras, pero no creo que haya tanto, no sé si llamarlo asistencialismo como lo propone nuestro modelo de accesibilidad universal. Yo creo que tiene que ver con una coordinación donde el usuario que puede ser reconocido en situación de discapacidad es un poco más aceptado en la esfera pública de lo que es en Chile. Entonces, a mí me ha pasado que me parece también, como te decía, los usuarios de silla de ruedas se mueven por las ciclovías. Yo he visto a personas andando como en el medio de la ciclovía súper lento y con un taco gigante atrás con las bicicletas y con los motoscooters y los e-scooters. Y olvídate que alguien le va a decir, oye, córrete, o dame permiso, o vas muy lento. O sea, el danés es muy paciente y también, no sé, tiene que ver como con un tema de puntualidad, que todo el mundo sale quizás como con un rango más tolerable para llegar a cualquier lado, que lo toleran, o sea, van lento, ¿sabes? Entonces tiene que ver un poco como con el respeto social por otros usuarios y como por aceptarlos, por aceptar que están ahí, se van a mover como de otra forma y nadie se enoja, nadie se molesta, nadie usa discriminación positiva tampoco, o sea, no es como sentir lástima ni nada de eso, es como, ok, alguien ahí moviéndose de esa manera, yo me muevo de otra alrededor. Yo creo que eso es la mayor diferencia. Pero cuando yo pienso en edificios residenciales, por ejemplo, acá los edificios tienen una data de 100, 200 años, entonces encontrar una vivienda yo me imagino que es mucho más difícil porque tienen escaleras que tú jamás imaginarías, no son escaleras habitables ni para que nuestra norma de urbanismo, por ejemplo, no son aceptadas. O sea, incluso para mí son difíciles de subir, escaleras de 70 centímetros, 60 centímetros, con una pendiente impresionante. Yo creo que eso ya es un poco mucho más difícil de modificar, porque obviamente también se reconocen como patrimonio histórico, como también nosotros reconocemos patrimonio arquitectónico histórico en Valparaíso, en otras ciudades de Chile. Y en esos casos yo creo que acá es mucho más latente eso. El tema de encontrar una vivienda tiene que ser una vivienda un poco más moderna, o una vivienda que ya no está en el centro histórico o que está un poco más alejada del centro donde todo ocurre. Y en eso yo creo que en Chile estamos, como somos un país más nuevo, tenemos una ventaja de modificaciones al entorno, yo creo. Es verdad. Muy cierto lo que tú dices. Bueno, y ya nos está quedando poco tiempo, pero antes de despedirnos, me gustaría saber qué tan importante es una ciudad accesible para las personas, para que exista una plena inclusión en una ciudad, para que exista una inclusión en la ciudad. Bueno, las ciudades es el ambiente construido para y por el ser humano para desarrollar sus sociedades. Desde el principio, o sea, los griegos, la política y la sociedad ha sido la ciudad. Es el espacio donde nosotros nos encontramos y podemos reconocer a la variedad de integrantes que puede contener una sociedad. Las plazas, por ejemplo, no son solo un lugar de esparcimiento, sino que también una construcción social. Es por ello, por ejemplo, que en Chile las protestas, las reuniones, toda expresión social funciona en el escenario urbano. Entonces, cuando excluimos deliberada o accidentalmente a ciertos usuarios, también los estamos excluyendo de una construcción social y pública. El espacio público debiese acoger a todo el público, ¿no? De eso se trata y para ello es.
Entonces, sí, tenemos políticas de desarrollo inclusivo que apuntan a incluir en espacios laborales, educacionales, comerciales, etcétera. También debemos apuntar a construir espacios de inclusión en la urbe. No sirve solo aceptar y recibir sus opiniones, debemos hacer partícipe a todos los integrantes de una sociedad en lo público. De otra manera pierde el camino en el cual estamos construyendo nuestro hábitat, yo creo. Y sin lugar a dudas lo ha perdido durante años porque no habíamos sido conscientes de esto o no queríamos ser conscientes. Yo creo que en la actualidad estamos siendo mucho más conscientes de esta equidad y de la inclusión, ya sea para mujeres, niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Nuestras ciudades deben empezar a reflejar esa inclusión, también para que los habitantes empiecen a interactuar entre sí y dejar de lado el tabú que ha significado la palabra discapacidad durante años, donde los niños no saben cómo interactuar con niños con características distintas a ellos, donde las personas en situación de discapacidad se han mantenido tan excluidas que otros no saben cómo relacionarse con personas en situación de discapacidad. Y si bien muchas condiciones cognitivas afectan la interacción, también debemos aprender a comunicarnos con ellos para integrarlos, sin lástima, sin discriminación positiva, sin discriminación negativa, sin tabús, porque son parte de nuestras sociedades. Y si estamos apuntando a sociedades más inclusivas y más equitativas, debemos integrarlos en los espacios públicos, que es donde nosotros desarrollamos y es el escenario de nuestra sociedad, para expresarnos, para participar, para cambiar el futuro de nosotros mismos. Yo creo que empezar por el espacio, o sea, ya se empezó por políticas de integración, como te decía, laboral, como en sistema educativo, debemos reflejar eso también en el espacio construido. De otra forma, están siendo incluidos, pero parcialmente, no en la palestra y en el escenario público. Entonces siempre va a existir como esa diferencia entre los usuarios que no saben comunicarse entre ellos. Yo creo que eso es lo más importante para integrarlos, empezar a construir un futuro como en el espacio público donde todos podamos interactuar con todos, sin tabús, como decir. Muchas gracias, Priscila. Hoy hemos tenido una gran conversación. Muchas gracias por haber participado de este capítulo de Hablemos de Inclusión. Y bueno, no sé si nos quiere dar una despedida y también quizás las redes sociales o algo para poder contactarte en el caso de algo que te quieran pedir los oyentes. Muchas gracias a ti por esta conversación. Creo que hace ya un tiempo no me detenía a pensar cómo nosotros nos estábamos desarrollando como país y sociedad en un tema en pro de la inclusión. Y también me hace meditar a mí también esta comparación que me pediste entre países. Me hace un poco analizar que las diferencias no siempre son como en la inversión o en cosas como modernistas o futuristas que uno pensaría que Chile no tenemos, que también empieza por sociedades, por nosotros mismos de incluir. Y claro, mis redes sociales, les puedo compartir mi LinkedIn, que es, me pueden encontrar como Priscila Formas Gallardo. Y ahí también comparto proyectos, ideas, noticias de inclusión, proyectos de arquitectura y diversos temas que se dan a la palestra. Creo que es una gran plataforma para empezar a compartir nuestro trabajo entre todos. Así que nada, muchas gracias por la invitación y por la conversación sobre todo. Muchas gracias, Priscila. Nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias.